Interesante que cuando ves las fotos satelitales de una tormenta puedes literalmente ver como el ojo de un demonio. Estas tormentas son literalmente obras satánicas. Saludando, muy buenas tardes. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y amigos que nos puedan escuchar, que nos puedan ver a través de estas redes sociales en este nuevo canal Reformando Vidas para Cristo con nuestro hermano Luis Miguel Padilla, diácono de la Iglesia Cristiana Camino a la Libertad, y un servidor, el pastor Noel Moaneri. Luis Miguel, ¿qué vamos a tratar hoy? Que Dios bendiga a esa audiencia. Pastor, vamos a hablar sobre la soberanía de Dios en la naturaleza. Ok, sobre todo con lo que ya hemos pasado hoy, Luis Miguel. Amén. Hace 2 días atrás, ese huracán que azotó primeramente en Puerto Rico y que nos acaba de azotar a nosotros, el huracán Fiona. Así es, pastor. Luis Miguel, entonces, este fenómeno atmosférico de la naturaleza, que los hombres ya han puesto y lo llaman huracán o ciclón. Para Asia lo llaman tifón. Japón recientemente evacuado casi 10 millones de personas Sí. por un tifón o huracán o ciclón que devastó una gran parte de ese archipiélago. Nosotros afectados en la parte este, Higüey, Bávaro, Samaná, Miche, un sinnúmero de pueblos de aquí, de la zona este de nuestra nación afectada. Dios está ahí, Luis Miguel. Claro, pastor, Dios está ahí. Pastor, a Dios no se le escapa nada. Ok, Dios tiene total control de su naturaleza porque fue Él que la creó. ok, perfecto. Está en las manos de Dios. ¿Y por qué hay personas que reprenden de que los vientos? Ya en la intro ustedes vieron ahí esos profetas de neopentecostales reprendiendo de que huracanes. Ahí vieron el obispo de Miami y, Sí. y la profeta Ana Méndez. En esa ocasión entraron los ciclones y desbarataron Miami. ¿Y qué pasó con la reprensión de Rudy Gracia y de Ana Méndez? No funcionó. No funcionó, pastor, porque fue Dios quien envió. Pero ellos están reprendiendo como si fueran demonios. Son los demonios, hermanos y amigos, que controlan la naturaleza. No son los demonios. Porque ellos están reprendiendo y yo veo pentecostales dicatando, de que el viento y la lluvia. Señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta ignorancia bíblica? Lo que está pasando, pastor, es que están ignorando la palabra de Dios. Así es. Incluso cuando nosotros leemos en Apocalipsis, nosotros vemos a Dios en la escena controlando la naturaleza, pastor. Que llueve granizo del cielo, que hay 4 ángeles que se paran para detener el viento de la tierra. O sea, Dios es quien controla todo eso. Tú hablaste de Apocalipsis, pero me trae a la mente Génesis, el diluvio. ¿Quién mandó el diluvio a la tierra, hermanos y amigos que nos escuchan? Luis Miguel, el diluvio en los tiempos de Noé, Génesis capítulo 6, y hermano, ¿no fue Satanás que lo envió? No, pastor, fue Dios. Fue Dios quien preside en su naturaleza. Amén. Hay un salmo, Luis Miguel, pero primero yo quiero que busque Job. Job. En el libro de Job hay un texto bíblico que nos da a entender cómo Dios controla, por ejemplo, lo que es el turbión, que en este caso serían un ciclón o un tornado o un tifón. ¿Tú lo tienes, no, Luis Miguel, ahí? Sí, Job 38, verso 25. Ok. Que aquí nos dice: ¿quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Oye eso. Dios le está preguntando a Job, ¿tú tienes conocimiento de este tipo de lo que se llama atmosféricamente hablando ciclón, turbión, terremoto, rayos,
centella, todo lo que a nosotros nos da miedo y nos puede incluso causar pérdida, todo lo que trae catástrofe a través de la naturaleza, Dios es que lo controla. Es Dios que lo controla, pastor. Pero ¿cuál es el objetivo, Luis Miguel? Porque alguien puede entonces escuchar y decir, es que Dios es malo. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios permite que las catástrofes, estos acontecimientos sobrenaturales, nos golpeen a nosotros como humanos? Pastor, lo que pasa es que el pecado ha subido ante la presencia de Dios. Así mismo es. Entonces, Dios es un Dios santo. Ujú. Santo, santo, nos dice la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor quiere traer juicio a la tierra, Él utiliza la naturaleza. No es como muchos dicen que la madre naturaleza. No. Eso es antibíblico. Quien controla la naturaleza es nuestro Padre Celestial. Sí. Dios mismo. Que es soberano. Que es soberano. Incluso, tú citabas ahorita Apocalipsis, y en Apocalipsis hay juicio de Dios, y es a través de su naturaleza. Citábamos los tiempos de Noé, Génesis, capítulo 6, y fue a través de la misma naturaleza que Dios derramó juicio. Pero también, Luis Miguel, me llega a la mente a mí lo que Dios le prometió a Israel en Deuteronomio 28. Si hacían las cosas bien, las bendiciones, pero también en medio de esa promesa hay una sentencia. Si ellos hacían las cosas mal, en Deuteronomio 28 dice que el juicio de Dios iba a estar sobre ellos e iba a haber calamidades a través de lo que es su naturaleza. Iba a haber un sol enorme que lo iba a ellos prácticamente a debilitar porque no iba a mandar la lluvia. Si mandaba la lluvia iba a ser torrencial. Pero no solamente eso, también nosotros podemos ver, Luis Miguel, que en los tiempos de Moisés, cuando tenía que sacar a el pueblo de Israel que estaba cautivo, ¿cómo fue que Dios se manifestó? Pastor, Dios se Con manifestó juicio, con juicio a través de su naturaleza. a través de su naturaleza. Piojo, rana, oscuridad, Sí. moscas, destrucción. Fue a través de la naturaleza. La naturaleza juega un papel vital para que nosotros podamos entender, como tú decías, Luis Miguel, que Dios está ahí y nos recuerda que Él está airado y que quiere que el ser humano se arrepienta. Claro, pastor. Incluso la Biblia nos enseña que Dios, para traer el juicio, o cierra los cielos, o hace llover torrencialmente con lluvia. Sí. Trae tormenta, tiembla la tierra también. Y nada de eso le sorprende a Dios, porque es Dios mismo que maneja la naturaleza. Así es. Aquí donde yo leí dice, ¿quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Es Dios mismo. Claro. Cada vez que está lloviendo, que viene una tormenta y esos rayos, usted lo ve relampagueando, es Dios quien envía eso. Ujú. Es Dios quien le habla a la naturaleza. Cuando Él quiere hacer llover, hace llover. Cuando Dios quiere traer sequía, trae sequía. Porque Él es soberano sobre todo lo creado. Muchas personas no comprenden y tal vez nos escuchan a nosotros y van a decir, pero es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Malos somos nosotros, los seres humanos, que hemos traspasado los límites de Dios y de su naturaleza, su santidad. Nosotros la hemos violado. Y Dios se hace sentir por medio de las cosas creadas para manifestarse y para que nosotros, reitero algo que dijo ahorita, nos volvamos al Señor. Luis Miguel, el Salmo 29 es un salmo que nos dice a nosotros de que Dios preside en todas estas cosas que estamos hablando. Así es, pastor. El Salmo 29, verso 3, dice, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa,
La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Aquí no se está hablando, pastor, de terremoto. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice, gloria. Es por la voz del Señor, pastor. Claro, pero tú mencionaste algo, terremotos. El pasado 19, Luis Miguel, de este mes, hoy estamos haciendo video 21 y va a subirse dentro de unos días más adelante este video. Hace 2 días México fue azotado por un terremoto de 7.6, Luis Miguel. Sí. Dios está ahí, amigos, controlando todo eso, manifestándose. Si un científico nos escucha, va a decir que eso no es así, porque eso sucede cada X tiempo, igual como los ciclones, que siempre hay temporada en medio de los 12 meses del año, hay una temporada específica que es entre agosto, septiembre, octubre, que viene siendo verano, antes de llegar a lo que es cuando se caen las flores, esa estación, otoño. Pero aunque sea cada X tiempo, Dios es el que tiene el control de eso. En Taiwán hubo un terremoto también, sí, hace 7 días atrás, más o menos. Y hay muchísimas vidas allí que están perdidas. Nosotros entendemos que la soberanía de Dios es que controla todo, porque es que Dios no está muerto. No. Y esto pertenece a Dios. Dios está ahí, pastor, airado con el hombre, dice la Biblia, todos los días. Y dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la piedad. O sea, Dios está irado. Por ejemplo, pastor, en México, lamentablemente, es un país de los más idólatras, que incluso adoran a la muerte. Sí, sí. A la santa muerte, como le llaman ellos. Por eso es que vemos tanto sicariato, tanta muerte en ese país. Secuestro, tanta atrocidad, tanta maldad. Porque como lo dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si usted adora a la muerte, entonces usted está llamando la muerte a su casa. Claro. Entonces la ira de Dios, dice la Biblia, se revela contra toda impiedad. No crea usted que el terremoto viene al azar, que la tormenta viene al azar. No crea usted que ese sol que le da a usted todos los días, que dice la Biblia, que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. No crea usted que ese sol que sale todos los días es casualidad. No. Es porque la gracia de Dios, es porque Dios lo sostiene. Claro. Dios sostiene todo. Claro, y si Dios, pastor, soltara el universo por solamente un segundo, todo se hundiera. Todo se hundiera. Todos entráramos a un caos sin control. Pero me llama la atención algo, Luis Miguel, que tú mencionabas con respecto a los países y los pueblos que están sumergidos en su idolatría y paganismo. No obstante, Dios tiene misericordia. Me acordaste también, y quiero traerlo aquí a memoria, que Pakistán recientemente hubo un desbordamiento de ríos, de lluvia, que azotó todo. O sea, y leíamos ahí en Job que quién hace el camino para que las aguas corran. Igual que los tornados, los rayos. Dios controla todo eso. Pero Luis Miguel, ya hemos visto y le hemos comunicado a los hermanos y amigos que Dios controla la naturaleza y que es soberano en eso. No porque Él quiere que ocurran estas catástrofes, sino más bien que son consecuencia de nuestros pecados. Pero
Si hablamos de pérdidas humanas, catástrofes humanas, la muerte. Recientemente murió una hermana de la iglesia de nosotros llamada Juana Marta Núñez Vicente, que fue tan ejemplar. Cada vez que muere alguien, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, Miguel? Dios está, pastor, en el mismo lugar cuando su hijo murió, cuando Cristo murió. Dios está ahí, porque es que Dios tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. No es como muchos dicen, Satanás te va a llevar. No, Satanás no lleva a nadie. A nadie. Es Dios quien tiene la potestad, toda la potestad de hacer morir a una persona o hacer vivir a una persona. Luis Miguel, tú me acordaste entonces un texto bíblico que estamos hablando ahorita, en el Cántico de Ana, que es 1 de Samuel capítulo 2, versículo 6. Dice de la siguiente manera, amigo que me escucha y hermano: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. En este cántico de Ana, que está cantando por alegría porque Dios le contestó un clamor, un ruego, una súplica, algo que ella estaba implorando, que era con respecto a quedar embarazada porque era estéril. Ahora en regocijo, inspirada por el Espíritu Santo, por si alguien tiene duda, Claro. Dios está diciendo otra vez de Ana que Él es que tiene el poder soberano de todo, que Él mata, da vida, empobrece y enriquece. O sea, Dios tiene control de todo. Y esto me acuerda también un texto bíblico, Miguel. Si tú quieres buscar Isaías 45, verso 6, verso 7, si lo puedes leer bien prontico. Isaías 45, verso 7. verso 7, para que podamos comprender la soberanía de Dios en sus propósitos. En este caso hablando de Ciro, que es un pagano, y Dios lo está eligiendo. Es una profecía 130 años antes de que Ciro existiera. Antes de que Ciro existiera. Lee, Luis Miguel, lo que dice Dios ahí en Isaías 45, versículo 7. Dice así: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo el Señor, el que hace todo esto. Es malo Dios porque alguien puede decir, míralo ahí, Él mismo crea la maldad, la calamidad. Vamos a explicar esto. Dios no es, en su interpretación o exégesis, quien crea el pecado. No. Pero Dios tiene el control de las consecuencias del pecado. Así es. Ejemplo, Israel estaba desobedeciendo en muchas ocasiones y Dios tenía que castigar a Israel, y las calamidades que venían sobre Israel, quien tenía control sobre eso es Dios. Claro. Pero también sobre nuestras calamidades cuando nosotros desobedecemos. Miguel decía ahorita sobre México, lo pagano que es, cómo adoran la muerte. Igual en otros países, cómo invocan los demonios. En Haití, por ejemplo, que es vecino a nuestra nación, y tienen tantas calamidades. Dios preside en eso, pero Él no la crea en per se, sino más bien que Él controla la consecuencia del pecado y trae la calamidad, en castigo de aquello que desobedece. Es como vemos, pastor, en Génesis, que el Señor le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol que es del bien y del mal, Exacto. de la ciencia, del bien y del mal. De ese no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Ellos desobedecieron. No fue que el Señor trajo el pecado, fue el hombre que desobedeció. Claro. Por haber desobedecido a la palabra de Dios, por haberle hecho caso a la serpiente que puso en duda lo que Dios ya le había dicho. Entonces la serpiente que puso a Eva a dudar. A Eva a dudar. La serpiente sabe la verdad, Satanás lo sabía. Claro, pastor. Quien dudó
y pecó fue Eva. Claro. Y así sedujo a Adán a que también la acompañara en su pecado. Exacto, pastor. Es como cuando Juan el Bautista estaba bautizando a nuestro Señor Jesucristo, que vino del cielo una voz que le dijo al Señor: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué pasa? Que después, dice la Biblia, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí. ¿Y qué Satanás quiso hacer? Poner en duda esa palabra que el Señor le dijo a nuestro Señor: si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Exacto. Ese es el problema, esa es la consecuencia de Adán y Eva por haber obedecido a la voz de la serpiente. Claro, Nuestro Señor claro, no. claro que sí. Es igual como citábamos Génesis ahorita y tú citabas Apocalipsis. La consecuencia la controla Dios, porque las reglas las puso el mismo Dios. Nosotros la violamos, Él la ejecuta. Sí. Lo que para nosotros es calamidad, Dios la ejecuta, porque es parte de sus atributos. Él es justo. Aparte de que es santo, 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 es justo. Y cuando yo violo su justicia, Él entonces me aplica su justicia a mí. Y ahí viene la calamidad. Hay algo también, Luis Miguel, que me gusta aquí en el libro de Mateo capítulo 10, que Cristo hablando, y dice en el versículo 28, y no temáis, capítulo 10, 28 de Mateo, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es soberanía, y ese es el mismo Dios Padre que puede el alma de nosotros echarla en el infierno y destruir nuestro cuerpo. Y eso sucede cuando el hombre, reitero, sobrepasa los límites de Dios, en el sentido de que ya llega al colmo el pecado. Sí. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? La muerte la controla Dios. La catástrofe La controla Dios. está controlada por Dios. Los fenómenos atmosféricos, el tiempo, el clima. Yo siempre le digo a la persona, cuando estamos viendo vía satélite los huracanes que se acercan, yo digo, todo eso es un aproximado. ¿Quién sabe con exactitud si nos va a castigar? Porque yo lo veo de la perspectiva de Dios, la cosmovisión bíblica, así que yo lo veo. ¿Quién sabe si nos va a tocar una catástrofe de Dios? Sea terremoto, sea temblor, sea huracán, sea tornado, sea maremoto, cuando el mar entra a los pueblos y los azota. Dios es el único que tiene control. Igual con la vida, la muerte, la enfermedad. Personas que mueren jóvenes, nadie se va de tiempo, Luis Miguel. Nadie, claro que no, pastor, nadie se va del tiempo. Y como usted mencionaba sobre el mar, que Dios, o sea, Dios controla todo. Dice la palabra de Dios que Dios, el mar, le puso un cerrojo para que no pasase. Claro, eso es vamos a tomarlo como una hipérbole dentro de ese contexto. Exacto. Y para enseñarnos a nosotros que Dios controla. Que Dios controla. No es que tiene una cadena, hermano. No. Y que Dios controla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un maremoto, un tsunami, que el mar se sale, es porque Dios simbólicamente le quitó ese cerrojo. Para castigar a los hombres por su maldad. Miguel, pero mueren niños allí, mueren ancianos. Él es el que controla todo. Así es. Y lo hace en su sola potestad. Ya vimos cómo Luis Miguel hablaba de Apocalipsis, cómo en Apocalipsis van a caer los sellos de Dios y van a ser truenos, van a ser granizo, viento, etcétera, etcétera. Génesis. Ya la humanidad pasó por un diluvio. Las tradiciones de muchos pueblos hablan de ese diluvio. Los científicos, muchos de ellos han demostrado que hubo un diluvio universal que arrasó todo, Miguel. Sí. Y eso lo hizo Dios. Ya vimos cómo dice en Job, donde tú leíste, Miguel, y el Salmo 29, que Dios preside, Dios controla los rayos, los terremotos, el fuego, los maremotos, las tormentas, lo que es los tornados. Dios lo preside, Dios lo controla. Esto no tiene que ver nada con demonios. No.
Nada con demonios. Ni cuando Jesús reprendió la mar, Miguel, volviendo un poquito atrás, hablando de la catástrofe, ni siquiera fue que Jesús reprendió un demonio. Dios simplemente, Jesús demostró que Él es Dios para que aquellos discípulos se dieran cuenta con quién ellos andaban y que Él era el Mesías. Claro, y que, pastor, en ningún momento vemos que el Señor le dice a los vientos y a la tormenta que estaba en ese momento: te reprendo, demonio, demonio de tormenta. No, mis hermanos, el Señor vino calmadamente y calmó el mar, los vientos. Por eso es que los discípulos se asombran y en vez de calmarse de ellos, pastor, les sobrecogió temor, porque dijeron: ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Porque es que Él es Dios y lo controla todo. Soberanamente. Solamente con una palabra, pastor: cálmate. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, lo que hemos conocido a Dios, hablar de esto? ¿Qué te toca a ti, amigo, que no conoces a Dios, hacer lo que nosotros ya hicimos en nuestros momentos cada uno? ¿Qué fue lo que hicimos? Arrepentirnos de nuestro pecado, volvernos a ese Dios y descansar en la soberanía de Él. Cuando nosotros hablamos de esto y hemos comprendido que Dios tiene control de mi vida y de cada creyente y de cada ser humano, porque dice que hasta nuestros cabellos, dice la Biblia, Jesús dijo, están contados. Hasta nuestros cabellos Dios conoce cuánto tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Descansamos en Él. Descansar en la confianza en Dios. Y hacemos lo que nos compete hacer. Amén. Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, predicar este evangelio, pregonar este evangelio. Amén. Y seguir siendo sal y luz de esta tierra. Porque nos compete hacer esa obra. Porque Él nos manda hacerla. Pero nosotros descansamos en Él. Y sabemos que todo va a obrar para bien. Todo obra para bien para todo aquel que ama al Señor. Así es. Entonces vimos que Dios está en total control de su naturaleza. De todo. De todo, del mar, de los vientos, de los terremotos, de los ciclones, de la tormenta, de la tierra, del sol, de todo. Dios está en control de todo. En una sola potestad, Dios controla todo. Amén. Así que nada, mis hermanos y amigos, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Sería bueno que usted escuche este video hasta el final, desde el principio hasta el final. Si usted lo adelantó hasta ahora, comience a escucharlo desde el principio. Y sería bueno que usted se suscriba también para que esté al día con nuestras notificaciones. Nada, esto es Reformando Vidas para Cristo. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Fue largo.